zapatillas, en los viejos escaparates, en los baúles, en los armarios. De aquí sacamos los tejidos, los encajes, las telas, los rasos. Encontramos las vajillas, las joyas de mi mamá, y así entonces empezó esa producción. Tuvimos un productor extraordinario. Tuvimos a Humberto Hernández, un productor no solo de una gran honradez y de una gran inteligencia, sino además un tipo con un sentido artístico de colaboración, donde entendió muy bien que un productor era un colaborador muy importante para la creatividad. Y bueno, pues arrancamos esta filmación. ¡Filmamos! ¡Corre, sonido! ¡Corre! ¡Corre, cámara! ¡Corre! ¡Acción! No es siempre eso de lo bueno el sol. No quiero darme en el lunar un beso. En esa época yo me imagino, no recuerdo muy bien, pero ya yo tendría unos 10 u 11 largometrajes como director de fotografía. Y me pareció siempre que La Bella era una película complicada. Era complicada en muchos aspectos, los aspectos de la puesta en escena, los recursos que la película conllevaba, y te digo que me asustó enfrentarme a ese proyecto en aquel momento cuando yo no tenía ninguna experiencia de ese tipo del mundo del cine musical. Yo estaba bastante verde todavía en ese aspecto, siempre había hecho películas de presupuestos bajos y nunca había hecho un musical con las características de La Bella de la Alhambra, que era una película muy ambiciosa, que exigía mucho rigor técnico, artístico y una gran experiencia en el manejo de las luces y de la puesta en escena en general. Probablemente el reto más importante de la música de esta película consistía, entre otros importantes, cómo elaborar o cómo idear un tema que representara toda la cubanía implícita en el guión del film. Era un tema que tenía que representar un cierto dramatismo para corresponderse con el melodrama de la historia y a la vez ser verdaderamente representativo de la música cubana. Para que fuera representativo de la música cubana, el tema principal de una película musical, habría que recurrir por lógica natural al son. Corre. Playback. Para pantalón y saco, vengo perchero barato. Para pantalón y saco, vengo perchero barato. Túnicos de medio paso, zapaticos de aceite, túnico de medio paso, sollitos de chantecle. Si me pides espejo te lo doy, si me pides espejo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Y si me pides espejo
la Bella de la Alhambra fue una experiencia que marcó muy importante en mí, a partir de que era la primera experiencia que hacía cine con Enrique Pineda. Para mí era un cineasta que siempre había admirado y que me había sentido muy bien viendo su obra, pero de pronto me llamó un día y me dijo, vamos a hacer una película musical. El cine cubano no hace muchos musicales, yo nunca había hecho ninguno. Pero bueno, empezamos a trabajar juntos y recuerdo que mi primera secuencia fue la secuencia de las libélulas. En el baile yo llegué, Enrique no estaba y empecé a trabajar en la secuencia. Y yo venía de experiencias anteriores en el noticiero y documentales. Había hecho muchas secuencias de cortes rápidos y trataba de infundirle un poco a la película, empezando a hacer lo que me dio la gana. Y recuerdo que cuando Enrique vino no sabía cómo decirme que lo que había hecho era un disparate y que había que empezar de nuevo. Esa secuencia se tuvo que rehacer de nuevo, arreglar todo lo que yo había hecho y empezar a hacer de nuevo. Por eso mismo, porque la película tenía un guión muy bien estructurado, con coreografías muy bien marcadas. Y yo me sentía muy libre al principio. De hecho, yo creo que Enrique quería trabajar conmigo por eso, porque yo era una persona que venía con estas ansias de hacer un cine más libre, un cine más no tan encasillado en esquemas. Pero qué va, cuando empecé a hacer La Bella de la Alhambra, yo me encontré con una película que estaba estructurada desde el principio hasta el final, y que tuve que reñirme por el guión. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides. Beatriz era una muchacha que conocía guitarra, tenía un sentido musical muy definido, muy claro, pero estaba en la onda Nueva Trova, cantando sus canciones de esta manera contemporánea, etcétera. Y hubo que buscarle su tesitura, hubo que colocarle su voz, y eso lo hizo Zenaida Romeo. Hizo una colocación de la voz de Beatriz para cantar a todos esos géneros, porque canta desde el pregón, ese pregón que dice tamalito traigo aquí, que es en el cielo de la boca, en la nariz, en el paladar, hasta cantar dicen que tus caricias. Así que tuvo una gama y una tesitura muy amplia, cantando todos los géneros de la música cubana. Aunque en el hombro no hay siempre.